Hola, soy yo, Darkmer. Te estarás preguntando, ¿por qué no hablo con mi voz real? Pues es que, todo es culpa de esta bendecida madre y de la naturaleza, mamá de... Bueno, ya me calmó, perdón, pero por su culpa no pude subir este video antes de marzo. Pero bueno, no hay mal, que por bien no venga, o algo así, solo quería aclarar eso, y ahora sí, que comience el video. Y más te vale comportarte. Hola y cómo están amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien en este nuevo año. En el video de hoy vamos a estar mostrándoles los secretos y curiosidades de los juegos de Pokémon. ¿Cuáles juegos de Pokémon se estarán preguntando? De los que me dé esta ruleta de aquí. Yo sé que algunos juegos de Pokémon no aparecen, como Pokémon Escarlata y Púrpura, y eso es porque no los he podido probar. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Los que aparecen aquí son juegos que los he llegado a probar, por ejemplo Pokémon Escarlata y Púrpura, casi no sé de la historia, imagínense, estoy muy desconectado del mundo de Pokémon actual. ¿Cómo que no sabes de qué trata el Pokémon Escarlata y Púrpura? ¿Acaso no sabes que hay videos en YouTube donde te narran la historia? Es que eres un vago de... Pero bueno, vamos a ver cuáles son los juegos que nos tocan en esta ruleta. El primero es Pokémon Platino. Excelente, muy buen juego. Bueno, vamos a girarla una vez más para ver cuál es el otro Pokémon que nos llega a tocar. Pokémon Oro, Heart Gold y Plata Soul Silver. Muy buenos juegos los que tocaron en la ruleta. Así que bueno, vamos a pasar a decirles los secretos y curiosidades de estos juegos. Pokémon Platino, a sus pocos días de su lanzamiento en Japón, se vendieron alrededor de, ojo, 1 millón de copias, haciendo récord histórico en las ventas del Nintendo DS. En Pueblo Caelestesis, mejor se lo pongo en una imagen y el nombre del pueblo, ambientado en un lugar relacionado a las creencias antiguas y más conservadoras, por eso es que no tiene televisores en las casas. Pues bueno, yo creo que tranquilamente podría yo vivir ahí. Lo digo porque casi no paso mucho tiempo en el televisor y me la paso haciendo otras cosas, como estudiar y estudiar, o bueno, eso es actualmente. Pero bueno, a ustedes no les interesa mi vida y continuamos con las curiosidades. Munchlax es la preevolución de Snorlax, para los que no lo conozcan. Es un Pokémon cuya ratio de obtención es del 1%. ¡Esta p*** está loca! Y dependiendo únicamente de 4 árboles donde aparece. Y creo que hay cerca de 25 árboles, algo así. Y el número de entrenador que se nos asigna al comenzar la partida. Lo hicieron solamente para que duremos 8 años intentando capturarlo. Los nombres de algunos directivos del equipo Galaxia corresponden a elementos de la astronomía, como planetas y estrellas. La versión japonesa presenta un detalle curioso en la biblioteca de Ciudad Canal. En su idioma original se menciona que antiguamente, antes, en el antaño o algo así que dice aquí, no sé, era normal el casamiento entre humanos y Pokémon. Ok, creo que a una persona que conozco le gustaría que esa ley existiera todavía. Chatot es un Pokémon tipo volador cuya principal característica es reproducir como grito cualquier sonido que configuremos con el micrófono de la consola. Mamá huevo. En este juego de Pokémon mejoran, entre comillas, el diseño del Pokéreloj. Digo entre comillas porque a lo mejor hay una persona que le gustaba mejor el Pokéreloj antes, pero si le soy sincero, a mí me da igual. También en este juego le añaden nuevas formas a Roto. La forma lavadora, la forma secadora, la forma tal, la forma lula. Son muchas formas. En Pokémon Oro, Heart Gold y Plata Soul Silver agregaron una de las mejores cosas que pudieron haber agregado a Pokémon, que es el acompañante Pokémon. Esta es otra novedad introducida en los juegos de Pokémon, basada en un concepto similar que ya fue introducido en la edición amarillo, donde solo te podía acompañar el Pokémon inicial que te daba el Profesor Oak, y en la misma cuarta generación, donde en la misma Plaza Amistad se puede pasear con ciertos Pokémon fuera de su Pokéball, pero en Pokémon Oro, Heart Gold y Plata Soul Silver se ha introducido esta mecánica característica en su máximo exponente.
pues te puede acompañar cualquiera de los 493 especies Pokémon. Además puedes ver el estado que tiene tu Pokémon al caminar contigo. También si es un Pokémon variocolor, te seguirá con su color alterado. Muy buen detalle y de las mejores cosas que pudieron agregar a Pokémon. El Pokéwalker es un dispositivo que se incluye junto a los videojuegos y funciona de manera similar al Pokémon Pikachu Color. Se envía un Pokémon mediante infrarrojos y en él el Pokémon tiene diferentes maneras de interactuar. Para más información investíguenlo por Google. Se han introducido una serie de minijuegos que se juegan en un recinto llamado Pokéatlón, una analogía de los Juegos Olímpicos. Estos minijuegos sustituyen a los concursos Pokémon y super concursos de las dos series de juegos anteriores. Obviamente, hay Pokémones exclusivos de cada versión, que no aparecen en una o en la otra. En este caso, los Pokémones que solo aparecen en Pokémon Oro Heart Gold son Mankey, Growlithe, Latias, Kyogre, entre otros. Mientras que en Pokémon Plata Soul Silver aparece Meowth, Vulpix, Latios, Groudon, entre otros. Lamentablemente, en estos juegos hay Pokémones que no se pueden atrapar y que por lo tanto deberán ser transferidos desde otros videojuegos, como en el caso del trío de Regis, el trío de iniciales de Sinnoh, Granidos, Sheldon, entre otros Pokémones. Hay muchos cambios respecto con los videojuegos originales, ya sean por novedades introducidas en estos remakes o por introducción de novedades de ediciones anteriores, como por ejemplo Echo, el protagonista masculino de Pokémon Oro, Plata, Cristal y de sus remakes, recibe un nuevo diseño y confirmándose así su nombre oficial, y Lyra es ahora la nueva protagonista femenina, reemplazando a Christy, pobre Christy. El laboratorio del profesor Elm tiene ahora un piso superior donde viven él y su familia. Su antigua casa es ahora ocupada por Lyra o Echo y su familia. Según Google, Pokémon Oro Heart Gold y Plata Soul Silver les gustó al 95% de las personas que lo jugaron, mientras que el Pokémon Platino le gustó al 96% de las personas que lo jugaron. Pues bueno, espero les haya gustado este video. Tengo pensado hacer una serie referente a los secretos y curiosidades de X juegos de Pokémon. Así que si están de acuerdo, no olviden darle like, suscríbanse para llegar a los 1000 suscriptores antes del 2024. No olviden comentar lo que sea, de verdad lo que sea, no importa, me encanta leer sus comentarios. Y no olviden compartir el video. Compartan para que más personas lo puedan ver. Y bueno, mi nombre es Darkmer y muchísimas gracias por quedarse. Nos vemos. Adiós.